Hola, en este video voy a hablar sobre matrices de rotación y la forma de expresar la orientación de un cuerpo sólido en el espacio utilizando una cantidad mínima de parámetros. Cuando estudiamos robótica clásica, nos encontramos con la necesidad de estudiar y resolver algunos problemas de modelado. A uno de estos problemas se le conoce como modelo cinemático directo, el cual me permite establecer o conocer la posición y orientación del efector final del robot a partir del conocimiento de las posiciones articulares. Por otro lado, el modelo cinemático inverso me permite calcular las posiciones articulares necesarias para establecer la postura del robot en una configuración deseada. Es decir, me permite encontrar aquellas posiciones articulares que establecen la posición y orientación del efector final dadas por parámetros deseados. En el caso del modelo cinemático directo, tengo como ejemplo un robot de 2 grados de libertad. Entonces, en este modelo necesito construir una función que depende de parámetros Q1 y Q2, que son las posiciones articulares conocidas, y la geometría del robot establecida con L1 y L2 para establecer o para conocer en dónde queda la coordenada del efector final. En el caso de un robot de 6 grados de libertad, necesito construir una función vectorial que va a depender de la configuración actual del robot y me va a permitir conocer u obtener como salida de la función los parámetros de orientación y de ubicación del efector final. Los parámetros de ubicación son parámetros de traslación dados por 3 coordenadas cartesianas, mientras que los parámetros de orientación del efector final del robot están dados por 3 coordenadas angulares. En el caso del robot de 2 grados de libertad, resulta muy sencillo deducir qué forma tienen estas funciones a partir de un análisis geométrico. Sin embargo, cuando el modelo se complica y entra al mundo espacial, al mundo tridimensional, y los movimientos resultan una combinación de traslaciones y rotaciones complejas, entonces es necesario desarrollar herramientas matemáticas básicas para facilitar su análisis. Estas herramientas básicas veremos más adelante que consisten en el desarrollo de multiplicaciones de matrices y vectores. En este video analizaremos las matrices de rotación y algunas de sus propiedades. De hecho, vamos a extender el análisis a la forma de parametrizar la orientación de un cuerpo sólido en el espacio utilizando solamente 3 parámetros independientes. Voy a tomar como ejemplo una rotación en el eje Z. Supongamos que tenemos un sistema cartesiano tridimensional XYZ con índice 0, es decir, un sistema X0, Y0, Z0. Tomamos el eje Z como un eje de rotación y aplicamos una rotación con la regla de la mano derecha en el sentido positivo de Z con una cantidad θ. Inmediatamente se genera un nuevo sistema cartesiano denotado como X1, Y1 y Z1. Supongamos que tenemos un punto P fijo en el espacio. Me interesa encontrar una relación algebraica que me permita determinar cuál sería la conversión de coordenadas para llevarlo de coordenadas en el sistema 0 a coordenadas en el sistema 1. Simplificaremos el análisis observando lo que sucede en el plano XY, ya que en Z las coordenadas no sufren cambios, no hay necesidad de hacer una conversión. Este punto P puedo observar que tiene una proyección de coordenadas en el sistema X0 y Y0. Cuando aparece la rotación en el sistema cartesiano alrededor del eje Z0, se genera el sistema Z1. Y como podemos observar, las coordenadas no son las mismas, ya que estas coordenadas están proyectadas en cantidades XY diferentes. Por lo tanto, es necesario establecer cuál es la relación algebraica que hay para conocer la conversión de las coordenadas en ambos sistemas. Para realizar el análisis desde un punto de vista vectorial, observamos que podemos establecer a la cantidad o a la proyección en el eje 0 como cantidad x0 multiplicado por el vector unitario y0. En el caso del eje y, la coordenada en el sistema 0 la estableceremos como y0 multiplicado por j0. Y en z será z0
con K0. Observe que el vector que me lleva del origen al punto en el sistema 0 debe de resultar también con la suma vectorial de las respectivas coordenadas y vectores unitarios en el sistema 1. Por lo tanto, lo puedo igualar a una cantidad o a una suma de vectores x1 por y1 más y1 por j1 más z1 por k1. Observemos lo que sucede con los vectores unitarios. Para y1, puedo establecer que y1 se forma por la suma de dos vectores dados o expresados en el sistema 0. En este caso estaría sumando el vector correspondiente al cateto adyacente más el vector correspondiente al cateto opuesto del triángulo que se forma por los vectores que estoy señalando. En el caso de J1, yo puedo establecer que J1 se forma por la suma de estos dos vectores que estoy señalando. El primer vector tiene dirección menos i0 y su magnitud es seno de teta, que sería este de aquí. El segundo vector tiene dirección j0 con magnitud coseno de teta y sería el que estoy señalando aquí. En el caso del sistema o el eje z asociado con los vectores k0 y k1, pues no sufre modificaciones, ya que es el eje de rotación. Como sabemos, el vector p que me lleva del origen al punto que estoy analizando, puedo establecerlo con coordenadas en el sistema 0 y en el sistema 1, y como se trata del mismo vector, puedo establecer esta relación de igualdad. Esta relación de igualdad, traducido a la suma o a los componentes de los vectores unitarios, me daría esta expresión que acaba de aparecer en pantalla. Y esta es la relación que encontramos ahorita que hicimos el análisis de la disposición de los vectores unitarios. Si sustituimos lo que vale I1, J1 y K1 en el lado derecho de esta ecuación, lo que voy a obtener es esta relación o esta conversión de coordenadas, dados la igualación de componente a componente. Es decir, aislamos lo que esté acompañando a I0 de este lado y aislamos, una vez que sustituyamos I1, J1 y K1, a lo que esté acompañando a I0, ya que va a quedar en términos de I0. Entonces, haciendo la igualación, obtenemos esta relación que hay de conversión de coordenadas. Después de esto, pues establecemos una relación matricial para expresarlo de una forma más compacta, y con esto obtenemos lo que se conoce como la matriz de rotación en Z. Siguiendo un procedimiento similar, podemos encontrar cuál sería la matriz que nos permite convertir coordenadas entre el sistema 0 y el sistema 1 si el eje de rotación fuese el eje X. Con esto vamos a obtener la matriz de rotación en X. En el caso de que la rotación sea producida en el eje Y, la matriz que nos va a establecer la relación de coordenadas sería la matriz de rotación en y tienen estas formas ambas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el sistema 0. Al sistema 0 le aplicamos una rotación en Z. Esa rotación en Z me genera el sistema 1. Y tengo un punto P cuyas coordenadas conozco en el sistema 1. El problema consiste en encontrar cuáles son las coordenadas equivalentes en el sistema 0. Bueno, en el sistema 1 solamente tiene dimensión en X, que sería raíz de 8. La coordenada en y coordenada en Z son 0. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Para resolver este problema, nosotros tenemos que el sistema fijo o el sistema de referencia es el sistema 0, el cual va del lado izquierdo de la ecuación. Luego lo que tenemos aquí es la matriz de rotación en Z para un ángulo en general. Nos falta sustituir por el valor de 45 grados. Y luego tengo aquí las coordenadas en el sistema 1. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la definición de la matriz de rotación en Z con 45 grados y sustituir los valores de las coordenadas que conozco en el sistema 1. Desarrollando todas las operaciones necesarias, vamos a obtener como resultado que la coordenada en el sistema 0 está dada por una coordenada 2, 2, 0, lo cual es lógico si nosotros observamos que la hipotenusa de un triángulo con catetos 2, 2 es raíz de 8. Ahora vamos a resolver el problema inverso. Vamos a suponer que mi sistema de referencia es el sistema 1. Aplico una rotación en el eje Z de menos 45 grados debido a la regla de la mano derecha y se genera el sistema X0, Y0, Z0. Bueno,
Conozco las coordenadas en el sistema 0, lo cual proviene del problema anterior, que serían 2, 2, 0. Para encontrar la solución para este problema, seguimos un procedimiento similar. Ponemos del lado izquierdo el sistema de referencia y luego aplicamos la matriz de rotación en Z de menos 45 grados por la regla de la mano derecha y luego ponemos las coordenadas del sistema nuevo. Sustituyendo todos estos valores y haciendo las operaciones necesarias, vamos a regresar a la coordenada que ya conocíamos, que es raíz de 8, 0, 0. Las matrices de rotación tienen cierto comportamiento o ciertas propiedades. La primera de ellas es que si nosotros aplicamos una rotación nula, un argumento 0, para cualquiera de estos ejes nos va a resultar la matriz identidad. La interpretación geométrica es que el sistema no gira y por lo tanto nos debe de quedar que las coordenadas tanto en el sistema 0 como en el sistema 1 son las mismas. Bueno, este es el caso de sustituir un argumento 0 en la matriz de rotación Z. Si observamos, en la diagonal tenemos coseno de 0 y fuera de diagonal tenemos seno de 0. Lo mismo va a suceder en la rotación en X y la rotación en Y. Por lo tanto, este resultado es consistente. Otra de las propiedades es que si acumulamos movimientos en un mismo eje, es decir, si primero aplicamos una rotación en un eje de θ grados y luego en el mismo eje aplicamos una rotación de φ grados, el resultado equivalente es aplicar una rotación con la suma de los dos ángulos anteriores. Si nosotros hacemos el análisis matemático, sustituimos las respectivas operaciones o las respectivas expresiones, podemos encontrar que la matriz de rotación, por ejemplo en este caso en Z, que se debe de mantener el resultado también para X y para Y, resulta que la multiplicación de dos matrices de rotación en el mismo eje nos va a dar como argumento una matriz que tiene la misma forma, pero cuyo argumento es la suma de los dos anteriores. Aquí en este caso, la rotación en Z por la rotación en Z de ángulos θ y φ nos da como resultado rotación en Z de θ más φ. ¿Qué pasaría si uno de estos ángulos es el negativo del otro? Bueno, vamos a comenzar con que φ sea igual a menos θ. Si φ es igual a menos θ, la multiplicación de rotación en Z de θ con rotación en Z de menos θ nos va a dar como resultado una rotación en Z de 0 grados. Y esto es una identidad. Si yo aplicara la operación en orden inverso, es decir, si tengo primero la rotación en Z de menos θ y luego la rotación en Z de θ, como resultado también voy a obtener una identidad. Si nosotros observamos lo que voy a señalar aquí, esta matriz que tengo aquí señalada toda fea, con esta matriz que tengo aquí señalada, resulta que si hago el análisis matemático, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, estoy multiplicándole una matriz a otra matriz y me resulta la identidad. Esto quiere decir que una es la inversa de la otra. Entonces lo que podemos concluir es que la rotación en Z de menos θ es la inversa de la rotación en Z de θ. Otra de las propiedades que tienen las matrices de rotación es que son ortogonales. Una matriz ortogonal es aquella cuya inversa es igual a su traspuesta. Voy a tratar solamente con un caso particular de una matriz de rotación básica, aunque el análisis puede ser llevado a cabo para demostrar la ortogonalidad de cualquier matriz de rotación. En este caso vamos a partir del conocimiento de que la rotación en Z de θ inversa es lo mismo que sustituir por un argumento negativo. Al sustituir por un argumento negativo vamos a obtener como resultado con las propiedades de funciones pares e impares esta expresión. Si nosotros comparamos con la matriz de rotación en Z de θ pero traspuesta, nos va a dar como resultado la misma matriz. Entonces esto quiere decir, aquí lo que estoy señalando, lo que puedo concluir es que la matriz de rotación en Z de θ inversa es igual a la matriz de rotación traspuesta. Por lo tanto, bueno, pues se cumple la ortogonalidad. Ahora vamos a suponer que tengo dos rotaciones seguidas, pero los ejes de rotación son distintos. En el caso anterior veíamos una rotación en Z después de una rotación en Z. En este caso voy a aplicar primero una rotación en Y. Después de la primera rotación en Y, voy a aplicar una rotación en el nuevo Z. Esta forma de producir las rotaciones se llama rotación compuesta
y se le llama específicamente una rotación a partir del sistema actual. Es decir, es una rotación a partir del sistema que acabo de generar. Para un caso general, voy a obtener el análisis de los movimientos individuales. En este caso, la primera transformación sería la relación que me lleva del sistema 0 al sistema 1 a través de la matriz de transformación T0 diagonal 1. El siguiente movimiento sería, me encuentro en el sistema 1, quiero llegar al sistema 2, la relación la voy a establecer a través de la matriz de transformación T1 diagonal 2. Bueno, si sustituimos este vector que tengo aquí, el x1, y1, z1, en el x1, y1, z1 de la ecuación superior, lo que voy a tener es la siguiente relación. La transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 2 va a estar dada a través de la multiplicación de las transformaciones individuales, que sería la transformación del 0 al 1 multiplicado por la transformación del 1 al 2. Esta transformación que me lleva directo del sistema 0 al sistema 2, para este caso en particular le voy a conocer como una matriz R. Entonces R tiene la siguiente forma. La primera transformación es una rotación en el eje Y de phi grados. La siguiente transformación es en el eje actual, en el eje Z, es una rotación en Z de θ grados. Si desarrollamos esta multiplicación matricial, lo que obtenemos es esta matriz de forma explícita. Ahora vamos a analizar la rotación compuesta, pero tomando como referencia un sistema fijo, no un sistema actual. Para este caso en particular, vamos a aplicar la primera rotación igual que en el caso anterior, una rotación en el eje Y de phi grados. La siguiente rotación que vamos a producir no se hace sobre el eje Z1, que sería mi sistema nuevo. Lo voy a producir sobre el sistema de referencia Z0. Girando sobre el eje Z0, Z1 se convertiría en Z2, X1 en X2 y Y1 en Y2. Si observamos la forma que tiene Z1, Z1 nos genera una especie de sólido de revolución. Podríamos verlo con una dimensión definida que nos produce la forma de un cono. Entonces ahora vamos a encontrar la relación directa que hay del sistema 0 al sistema 2. Al igual que el caso anterior, analizo el primer movimiento haciendo la conversión del sistema 0 al sistema 1 a través de una matriz de rotación en Y de phi grados. El siguiente movimiento, para resolver este problema, sigo la siguiente lógica. Para llegar de x1 a x2, propongo los siguientes pasos. Primero, anulamos la rotación anterior. Esta rotación anterior se produce pues girando en un sentido negativo en el eje Y, con phi grados. Después de esto, producimos una rotación en el eje Z. Después de la rotación en el eje Z, aplicamos la rotación que le quitamos al eje Y. Y finalmente, realizamos el análisis. Este x1, y1, z1 lo voy a sustituir en los movimientos del sistema 0 al sistema 1. ¿Qué tal como lo estoy indicando aquí en la flecha? A la hora de sustituir, nos quedaría todo este producto matricial. Después de este producto matricial me doy cuenta que la rotación en Y de phi multiplicado por la rotación en Y de menos phi me da una matriz de identidad, por lo cual se puede simplificar el resultado y encuentro la matriz que estaba buscando como una rotación en Z multiplicada por una rotación en Y. Esto, si yo lo desarrollo, pues obtengo de forma explícita esta matriz que estoy indicando aquí al final. Si nos detenemos un poco para analizar estos resultados, en el primer caso, donde estoy haciendo una rotación con respecto al nuevo sistema, es decir, con respecto al sistema actual o sistema 1, la multiplicación de la siguiente matriz que me indica la transformación con respecto al eje Z, me queda del lado derecho con respecto a la primera matriz. En el segundo caso, la rotación yo la estoy produciendo con respecto a un sistema fijo, en este caso el sistema Z0, no el sistema Z1. La siguiente matriz de transformación que me indica una rotación en el eje Z me va a quedar multiplicando del lado izquierdo de la matriz de rotación en Y. En resumen, cuando estoy haciendo una transformación con respecto al sistema actual, la siguiente matriz de transformación se post-multiplica. Cuando estoy haciendo la transformación con respecto a un sistema de referencia fijo, la siguiente transformación se premultiplica. Otra forma de definir una rotación
con respecto a un eje sería eligiendo un eje arbitrario, un eje lambda en este caso que tiene magnitud unitaria. Este eje lambda nos va a servir como referencia para girar alrededor de él el sistema 0 para convertir el sistema 1. Con la regla de la mano derecha tendríamos una rotación en esta dirección de θ grados. Bueno, aquí tenemos los parámetros. Lambda está compuesto por lambda x, lambda y, lambda z, restricción de magnitud unitaria. Indicamos la rotación de esta forma, r lambda, θ, que serían mis parámetros. Entonces mi transformación del 0 al 1 queda dado por esta matriz que tenemos aquí. Un poco más adelante voy a explicar la utilidad de definir la rotación de esta forma. Nosotros sabemos que para definir la postura de un cuerpo sólido en el espacio se requiere de 6 coordenadas, 3 coordenadas de posición y 3 coordenadas de orientación. Hasta este momento hemos estudiado las matrices de rotación, las cuales también me sirven para definir la postura o la orientación, en este caso, de un sistema de referencia con respecto a otro. Uno de estos sistemas es el que vamos a asociar, que va a estar unido al cuerpo sólido, y necesitamos definir a partir de los parámetros de la matriz R, que son 9, necesitamos extraer 3 parámetros independientes para poder proporcionar la postura del cuerpo sólido con 3 coordenadas de orientación. Si definimos la rotación por medio de un eje y un ángulo lambda θ, podemos extraer a partir de esta matriz de rotación los parámetros θ, lambda x, lambda y lambda z. Aparentemente tengo 4 parámetros independientes, sin embargo lambda tiene la restricción de que es un vector unitario y por lo tanto lambda x cuadrado más lambda y cuadrado más lambda z cuadrado es igual a 1, es una restricción en la cual me permite tener solamente 2 de estos 3 parámetros independientes. Si tengo 2 de estos 3 independientes más el tercero que agarro de acá, bueno, pues ya tengo ahí la cuenta, 3 parámetros independientes. Esta representación resulta muy útil cuando quiero implementar un algoritmo de interpolación de orientación en un robot de 6 grados de libertad, como te lo voy a mostrar en el siguiente video. En este caso tengo programada una trayectoria en la cual el robot va a bajar en línea recta a esta esquina de la caja. Va a hacer un cambio de orientación en donde toma como referencia, en este caso sería mi eje lambda, el contorno o la esquina de la caja, esta que estoy señalando aquí. Una vez que hace el cambio de orientación, va a regresar a la orientación inicial, pero se va a trasladar a esta esquina y entonces va a combinar la interpolación de trayectoria con la interpolación de orientación, utilizando como eje de referencia o eje lambda esta esquina de la caja. La voy a correr. Ahí el robot está bajando en línea recta, llegó a una esquina, hizo el cambio de orientación, para eso utilizó interpolación de orientación con el eje lambda definido como lo vimos en las diapositivas, y ahora está haciendo interpolación de posición e interpolación de orientación al mismo tiempo, tomando como referencia esta esquina de la caja como su eje lambda, su eje de rotación arbitrario. Entonces hace la combinación de ambos movimientos, la herramienta está bien calibrada de tal forma que mantiene la posición en el espacio para realizar la orientación y se va desplazando y ahí termina. Otra forma que es muy común para representar la orientación del cuerpo rígido en el espacio es utilizando la convención de Joe-Pitts-Roll. Esta convención de Joe-Pitts-Roll es muy utilizada en robots industriales para representar la orientación que tiene la herramienta con respecto al sistema de referencia World o el sistema de referencia 0 o el sistema de referencia universal. ¿Cómo se produce? Bueno, pues el ángulo Joe se produce con respecto al sistema X fijo y luego el de cabeceo, que es el pitch, se produce alrededor del Y0 fijo y el roll se produce con respecto al Z0 fijo. Multiplicando estas 3 matrices por el orden en el que es fijo, se obtiene esta matriz de rotación. Entonces, haciendo un poco de álgebra, podemos encontrar la fórmula para despejar cada uno de estos parámetros de forma individual. A continuación te voy a mostrar un video en donde el robot industrial, uno de los FANUC, está utilizando la representación Joe-Pitts-Roll. En este caso, aquí tengo en rojo marcadas las letras que te marcan el Teach Pendant, que sería el ángulo W, P y R. Vamos a ver el video. Ya andamos de regreso en RoboGuide, el simulador que utilicé en el video anterior para mostrarte la simulación de la interpolación.
Entonces me voy a ir aquí a la pantalla al Teach Pendant, me voy a la pantalla de posición y te voy a mostrar aquí que, por ejemplo, el robot me está mostrando las coordenadas en modo Joint. Aquí me puedo ir al modo World y en modo World voy a encontrar la configuración que tiene este puntito verde que me representa el N-Effector del robot, la posición final del robot, la herramienta, en milímetros para X, Y, Z, y para W, P y R, que serían los ángulos de yaw, pitch, roll, pues me está mostrando los datos en grados. Si yo corro el programa que teníamos, todos estos parámetros pues van a cambiar conforme se mueve, me va a hacer cambios en orientación, te lo voy a mostrar. Ahí baja, la orientación está definida, ahí produce un cambio en orientación y está haciendo una interpolación en la orientación para completar pues el movimiento. Obviamente si la caja no está alineada con el sistema de referencia World, pues todos los parámetros van a variar. Aquí lo importante es que te estoy mostrando que el sistema de referencia para mostrar los ángulos pues está en WPR y tenemos que interpretar correctamente con respecto a qué ángulo nos está o con respecto a qué eje nos está mostrando la referencia del giro. Bueno, pues hemos llegado hasta el fin de este video en donde mostré todo lo relacionado a la rotación. En el siguiente video te voy a mostrar lo relacionado a la traslación. Vamos a unir los movimientos de rotación y de traslación en matrices de transformación que se les llaman matrices de transformación homogéneas y voy a hacer algunos ejercicios. No te lo pierdas.